Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. En este fin de semana largo, la emergencia zoosanitaria por influenza aviar ha obligado a tomar decisiones para resguardar la salud de las personas. Por ejemplo, a las familias que viajan a la costa se les pide tener especial precaución y no acercarse ni manipular aves o animales muertos. En abril comienza la temporada de caza y esta práctica ha quedado temporalmente prohibida en nuestro país. Sobre el impacto de la gripe aviar en Chile y el apoyo a las familias que viven del campo en medio de esta larguísima sequía y después de los incendios forestales, vamos a conversar hoy con la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández. La tenemos ahí en pantalla, le damos las gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Hola, Scarlett. Muchas gracias por la invitación y a través tuyo un saludo a todos los que nos vean y nos escuchen. Muchísimas gracias. Quiero partir, si me permite, con el primer caso humano de gripe aviar, este hombre de 53 años del norte de nuestro país. Y a estas alturas, ¿ya hay antecedentes, información sobre cómo podría haberse infectado de influenza aviar? Eso es algo que todavía se está investigando. Evidentemente la infección ocurrió a través del contacto con algún animal, ¿cierto? Pero está en investigación si este animal es un mamífero marino o fue un ave. Eso es algo que todavía, como te digo, está en investigación. Es muy importante la conversación que vamos a tener hoy porque ocurre que hay miles de personas en nuestra larguísima costa de más de 4.000 kilómetros que viven del mar. Hay personas que trabajan, por ejemplo, en criaderos de aves y esta influenza aviar nos llega como un tremendo mazazo, ¿verdad? En tiempos difíciles. ¿Cuáles serían las recomendaciones para todos ellos? Yo te agradezco, Scarlett, la pregunta. Es bien importante, como tú bien dices, hay mucha gente que por distintas razones, no solo recreacionales, como lo que está ocurriendo este fin de semana, o en el fondo de moverse fuera de sus lugares de origen, sino que muy fundamentalmente, a propósito de su trabajo, de su actividad productiva y doméstica, está en contacto permanente con animales, fundamentalmente quienes tienen ciertos corrales y producen aves, huevos, que tienen un potencial riesgo de contagio, pero lo importante es que hay dos cosas bien importantes en términos de recomendaciones. La primera es que cuando haya la obligación o la necesidad de manipular animales potencialmente contagiados, usar elementos de protección personal. Pero lo más importante, por ejemplo, para las personas que tienen corrales o gallineros, es evitar la exposición de sus animales, de sus gallinas, con otros animales potencialmente contagiados. Eso no es tan simple. Las personas en general tienen en las noches a sus animales encerrados, pero durante el día los dejan libres. Entonces ahí es bien importante la recomendación que estamos haciendo de no hacer eso, de evitar liberarlos por el día, de disponer de agua, de alimentos al interior del corral y por lo tanto mantener un mayor control sobre las aves que cada quien posee y obviamente ante cualquier señal o síntoma de enfermedad y ojalá no de muerte, avisar inmediatamente a las autoridades pertinentes, que en el caso de las aves de corral es el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero. Esta influenza aviar, subsecretaria, nos llega desde los países del norte a través de la migración de las aves. Vimos los primeros casos en el norte de Chile y así fue avanzando, ¿verdad? Pelícanos en primer lugar, después vimos mamíferos, chungungos, lobos marinos. La situación se volvió cada vez más, digamos, preocupante para todos y por eso le digo yo, es muy importante que le hablemos primero a la gente que vive del mar, porque, vaya, tienen que relacionarse precisamente con un ambiente que es un poco complejo en estos días, pero luego nos llega este segundo mazazo que es, esta infección llega a las aves de traspatio, ¿verdad? ¿Y cómo entonces se fue configurando este trabajo de protocolos para ir primero a la detección de estos lugares? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se trabaja con estos focos de influenza aviar en distintas zonas de nuestro territorio? Comencé comentándote por las aves de traspatio, porque es respecto de quienes tenemos una relación más directa en el ministerio, pero ciertamente hacemos un trabajo muy articulado también con Cernapesca, que es la que lleva en el fondo la prioridad puesta en los animales marinos, ¿cierto? Yo creo que aquí hay dos cosas bien importantes de señalar. La primera es que son mamíferos marinos los casos donde se han encontrado individuos infectados por el virus. No hay ningún riesgo y no ha habido ningún caso de contagio, ni riesgo de contagio para los humanos, además, respecto al consumo de pescados, que es algo importante ciertamente en estos días de celebración de Semana Santa,
pero también importante para quienes conviven en el marco de caletas o de zonas pesqueras en general en el país. Y lo otro importante es señalar, a propósito de lo que me preguntabas sobre cómo se está haciendo el proceso de detección, de alerta, decir que desde que se dio a conocer el primer caso, que empezaron los primeros brotes de influenza aviar en el país, en el mes de diciembre del año pasado, el SAG y Cernapesca han ido activando un conjunto de protocolos, ¿cierto?, para estar permanentemente en fiscalización, en supervigilancia, en testeo. Están a full trabajando los laboratorios, así en cuanto hay un caso sospechoso, poder detectarlo rápidamente. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque lo más importante para el país, para mantener la condición de libre de influenza aviar, es poder aislar los casos que se detectan con muchísima celeridad. Y eso es algo que hasta la fecha se ha podido hacer gracias a este trabajo de fiscalización, testeo y aislamiento en máximo de 24 horas cuando se han encontrado casos, por ejemplo, en planteles industriales. Sí, nos generó preocupación, por ejemplo, en las regiones de Chile cuando se dice hay un plantel de aves de AgroSuper en la región de O'Higgins que ya tiene un foco de gripe aviar. Luego se nos dice el Liceo Agrícola Salesiano, por ejemplo, en Linares. Después nos enteramos en la región de Los Lagos, en un sector de Puerto Montt, allí en las aves de Traspatio, ¿verdad? Una señora que llama al SAC y dice, mire, esto está pasando con mis aves, básicamente gansos y gallinas, da el aviso oportuno, bienvenido sea aquello, y se activan los protocolos. La gente estará pensando, a ver, yo también tengo aves, son poquitas, pero están al aire libre, ¿estoy en riesgo? ¿En qué sectores de Chile podría haber mayor riesgo de contagio? ¿O simplemente nos tenemos que preocupar todos? ¿A quién llamar? Usted decía al SAC, llamar a Cernapesca, llamar al Ministerio de Salud. Yo creo que ahí están las alertas. ¿Y qué protocolo se inicia de inmediato? Cuando, por ejemplo, yo que crío aves, detecto esto. Por supuesto, no tocar, no manipular, llamo por teléfono. ¿Llega personal del SAC especializado de inmediato al lugar donde yo hago esta denuncia? Así es. Justamente lo que hizo la señora en el caso de sus aves de traspatio, de llamar al SAC inmediatamente, es la recomendación principal, porque efectivamente en cuanto los técnicos del SAC o de Cernapesca reciben la alerta, inmediatamente se activan los protocolos, se visita el lugar, se aíslan no solo el animal con síntomas, sino que el conjunto de animales en los que están en exposición directa, y se empieza los testeos para confirmar o no la existencia de la enfermedad. Entonces, lo que es más difícil, y que tú bien señalabas, Scarlett, es la recomendación que hacíamos de no mantener libres aquellas aves, sobre todo pensando en las familias, en los hogares que tienen pocas aves y que estas conviven con otros animales domésticos o de corral, tratar de generar un aislamiento importante de las aves del propio hogar o del propio campo respecto de otras aves que puedan andar libres en caminos y que no sean de propiedad, digamos, de la familia o de la persona que se está preocupando de mantener el cuidado de sus animales. Este fin de semana largo, el ministro de Agricultura hacía un llamado, le decía a todas aquellas familias que quieran ir a la costa, que quieran ir a la playa, mucha atención, no se acerquen a los animales muertos, aquellos que tengan conductas erráticas, mucho cuidado con las mascotas, los perritos que de repente se acercan a la orilla, toman contacto con algunas especies que pueden estar ahí muertas. Yo creo que esa recomendación es más válida que nunca en un fin de semana en que muchas familias descansan. Así es, esa es una recomendación bien importante. Yo creo que es importante que la gente sepa también y tenga la tranquilidad, insisto, en esto de los protocolos que se han activado. Puede ser, hay algunos lugares donde efectivamente hay animales marinos infectados, animales marinos muertos, pero el hecho de que se activen los protocolos significa que, por ejemplo, estos animales se aíslan, se les aplica cal para evitar eventuales contagios, pero bueno, el movimiento de gente por estos días, la cercanía, ¿cierto?, con las zonas costeras hace que sea muy importante el llamado a extremar todo tipo de precauciones de parte de las personas y de sus animales domésticos, de sus mascotas, de no acercarse a cualquier animal que pueda manifestar signos de contagio. Sí, respecto de la costa en particular, recuerden, Antofagasta, por ejemplo, estableció un perímetro de seguridad en torno a las principales playas para decirle a la gente cuidado con esto. Y hay recomendaciones que ustedes que nos están viendo de Arica Magallanes tienen que atender, porque de verdad que esto es un asunto de salud pública. Me gustaría centrarme en el aspecto de, muchos han dicho ustedes en el gobierno, aquí no hay riesgo de contagio entre personas. Digamos, hay un primer caso, ¿verdad?, en el norte de Chile, en la región de Antofagasta puntualmente, un hombre, lo decíamos, de 53 años, que ingresó con un cuadro de influenza grave, pero afortunadamente se ha estabilizado, está hospitalizado,
Y ustedes han dicho de persona a persona, no hay contagio. Pero podría ocurrir con el contacto con los animales, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando yo consumo, por ejemplo, carne de pollo, eventualmente contaminada? ¿Qué pasa cuando yo consumo huevo, por ejemplo? Nos ha dicho el doctor Carlos Pérez hace poquitos días aquí en esta misma pantalla, bueno, cuando hay cocción de los alimentos no hay ningún riesgo, pero por sobre todo los animales están siendo sacrificados, ¿verdad? Por lo tanto, se está tratando de acotar esta situación a ciertos focos que se tratan de eliminar rápidamente. Así es, esa es la situación. Son 3 cosas bien importantes. La primera, no hay ninguna evidencia, no solo en Chile, Scarlett, en ningún lugar del mundo, de contagio entre seres humanos de la enfermedad. Los casos de contagio que se han detectado, que han sido bastante pocos además, corresponden todos a personas que se han contagiado por contacto con heces, con secreciones de animales enfermos o muertos. Entonces, por eso es tan importante lo que estábamos comentando antes de extremar las medidas de seguridad en términos de mantener una distancia importante respecto de animales que pudiesen estar contagiados. Lo siguiente importante de señalar, que tú ya bien señalabas, es el tema del consumo. El consumo de productos avícolas en Chile hoy día es totalmente seguro, tanto de pollo como de huevos y cualquier otro eventual derivado, porque no hay posibilidades de contagio a través del consumo de animales sanos, y como ya decíamos, los focos de animales enfermos se aíslan inmediatamente, digamos. Entonces, la cadena de contagio no se está reproduciendo y no se ha reproducido en ningún momento. Chile tomó la decisión de autodecidió, digamos, suspender sus exportaciones de productos avícolas, pero eso lo hizo en el marco de protocolos que tienen que ver con la sanidad animal. La Organización Mundial de Sanidad Animal, que regula estos intercambios. Por lo tanto, lo que se busca es proteger la salud de los animales, digamos, de los pollos, de las gallinas, de las aves, no de los seres humanos. Obviamente, no es que no importe la protección de los seres humanos. Lo que quiero decir es que la situación de salud de los seres humanos no está en riesgo producto de la exportación. El consumo es seguro en Chile como lo sería en el extranjero de un ave que provenga de Chile. Lo que estamos tratando de evitar con esta suspensión es evitar que el virus migre, digamos, y se mueva de país a país y contagie, enferme animales en otras partes. Seguramente muchos están pensando, si somos cuidadosos, no vamos a tener ningún problema de salud, pero hay un problema que podría venirse encima, dirán algunos, el del bolsillo. Cuando ustedes atienden a esta situación, dicen, ¿van a subir o no los precios? ¿Qué es lo que han podido testear? Y hasta ahora no se han registrado alzas de precio. La mayor parte de la producción avícola, o sea, de lo que nosotros consumimos, de pollos, de huevos, se produce en Chile. Entonces, tampoco vemos un riesgo importante de impacto como sobre la economía del país, aunque algún grado de riesgo, si esto se mantiene en el tiempo, eventualmente podría haber. La producción interna está asegurada y el consumo, yo creo que la gente ha sido clara, en el fondo en términos de las recomendaciones que hemos ido dado, porque el consumo hasta la fecha no se ha visto afectado. Por lo tanto, claro, si bien hay algún grado de especulación o de preocupación por lo que pueda ocurrir con esto, ha bajado, de hecho en las primeras semanas bajó un poquito el precio, pero 2-3%, después volvió a recuperarse, pero tampoco se han producido incrementos porque no hay ni menor oferta, ni escasez, ni una preocupación alarmante respecto de la seguridad del consumo, que yo creo que eso es bien importante. Vamos a hacer la pausa junto a la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández. Al regreso, le pido por favor, subsecretaria, que hablemos de esta histórica sequía que afecta incluso hasta la región de Magallanes. Mire lo impresionante. Pero también el daño que le ha hecho al campo chileno estos incendios forestales de la zona centro-sur, ¿verdad? Primero la sequía, luego los incendios. ¿Cómo se despliegan las ayudas para las familias que viven de la agricultura? Al regreso de esta pausa, no se vayan. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Somos las regiones. Somos las regiones. Los días de la semana. Los días de la semana. Lunes. Lunes. Martes o martes. Martes o martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández. Le doy las gracias nuevamente a nombre de las regiones de Chile por esta conversación. Casi 15 años de sequía, subsecretaria, de verdad ha sido no solo extensísima, sino muy dura para miles y miles de familias de Chile que viven de la agricultura, que tienen problemas de riego. A lo mejor no llegamos a tiempo con soluciones, con la modernización del campo. ¿De qué manera se despliega la ayuda del gobierno y en particular del Ministerio de Agricultura para todas estas familias que la están pasando muy mal? Mira, Scarlett, aquí yo creo que es bien importante señalar que este es un ministerio y un sector que permanentemente convive con una serie de emergencias climáticas, agrícolas. En momentos son sequías, en otros momentos son inundaciones. Sabemos, ¿cierto?, la afectación ahora por los temas de incendio. Entonces, esto lo señalo porque básicamente estamos en presencia de un sector, un ministerio, una serie de servicios como el INDAP, por ejemplo, que tienen una serie de instrumentos para ir en ayuda pronta de las personas afectadas por este tipo de situaciones. Ahora efectivamente nos aqueja una situación de sequía larga y sostenida en el tiempo, y en ese sentido el Ministerio está trabajando básicamente como en dos vías de acción. Una de muy corto plazo para las personas que están afectadas hoy día por la situación de sequía, y para ellos existen programas de asistencia técnica, bonos específicos a través del INDAP, seguros agrícolas, ¿cierto?, para las personas que puedan ver afectadas sus cosechas, sus cultivos producto de las sequías. Pero también, y esto es bien importante mencionarlo, aunque las personas no lo vean, digamos, en el día a día de su emergencia, estamos implementando acciones de mediano y largo plazo de manera tal de promover un uso más sostenible del agua y inversiones, digamos, para poder cultivar con menos, mejores sistemas de riego a través de la Comisión Nacional de Riego, de manera tal de que algo que de alguna forma ha llegado para quedarse, ¿no?, que son las restricciones del agua, la sequía, las crisis que se producen producto del cambio climático, podamos enfrentarlas de mejor forma en vez de en esta lógica como de emergencia cada vez que un evento se produce. Además de que, como en el campo dicen que en nuestro país es acontecido, tenemos este fenómeno del cambio climático que de verdad nos disminuye un poquito, no un poquito, bastante, la posibilidad de precipitaciones, y cuando ocurren las lluvias son episodios breves pero muy intensos, a veces inesperados, a veces llegan de manera sorpresiva, dañan nuestros cultivos. De aquí a los próximos casi 3 años que le quedan a este gobierno, ¿cuáles son las metas respecto de la agricultura chilena? Las metas, bueno, respecto del cambio climático, ciertamente esta es una agenda importante del Ministerio, que estamos trabajando de la mano además con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Economía, de Energía, en el sentido de poder abordar integralmente en el fondo estas preocupaciones sentidas, ¿cierto?, de los agricultores, pero también de las familias en zonas rurales y en zonas urbanas,
de poder anticipar fundamentalmente acciones en apoyo a quienes se ven afectados por estos episodios que, como decíamos, cada vez están siendo más frecuentes. Y por lo tanto, nuestra agenda tiene que ver con respuesta y alerta muy temprana ante emergencias que, bueno, a veces se producen ciertamente sin avisar, ¿no? Pero otras, como en el fondo, en la medida en que tenemos un monitoreo agroclimático permanente, de alguna forma, respecto, por ejemplo, de probabilidades de precipitaciones, alertas vinculadas a altas temperaturas, podemos adelantar y por lo tanto podemos adelantar también algún tipo de inversiones relativas a, te decía, entrega de seguros, apoyos directos, por ejemplo, con forraje, con recursos para los animales en los periodos de sequía. Pero la idea es poder combinar ese conjunto de acciones con planes de más largo plazo vinculados a la agenda de cambio climático que lleva el gobierno en su conjunto. Somos un país productor, ¿verdad? Somos un país exportador. ¿Hacia dónde va nuestra agricultura? Le pregunto, ¿qué salto podemos darnos de aquí a cuando el presidente Gabriel Boric entregue su mandato? ¿Habrá cambiado el campo chileno? ¿Lo habremos modernizado? ¿Habremos tecnificado el riego realmente? ¿Cuánto podremos avanzar? Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es poder, yo diría que avanzar al menos en 2 o 3 líneas importantes. Hay una línea que tiene que ver con mantener el potencial y el cierto exportador del país y el espacio que en el fondo que la agricultura ocupa en los mercados internacionales. Pero ahí, respecto a lo que se ha venido realizando hasta ahora, nosotros tenemos una prioridad bien importante, fuerte, en poder incorporar a la pequeña agricultura, a los agricultores familiares, a quienes tienen más dificultades para, por su propia cuenta, exportar, por ejemplo, ser también parte de estas redes internacionales y acceder a espacios de comercialización de sus productos de mejor forma. Entonces ahí hay un desafío importante. El segundo tiene que ver, Scarlett, con lo que veníamos conversando, que tiene que ver con la dimensión ambiental. Y en ese sentido, hacer de nuestra agricultura una agricultura más resiliente a los desafíos que nos impactan globalmente producto del cambio climático y no solo más resiliente, porque por un lado, en el fondo está cómo hacemos de nuestra agricultura una agricultura mejor, pero por el otro, cómo evitamos que la agricultura sea un productor importante de emisiones de metano, por ejemplo, emisiones de carbono, y por lo tanto no sea una fuente de contribución a los problemas ambientales que tenemos. La próxima semana justamente el ministro va a encabezar la cumbre del metano aquí en el país, que justamente tiene ese propósito, ¿no? Poner por delante metas, definir en conjunto con otros gobiernos de la región y de España, metas respecto de reducción de las emisiones en la agricultura para que el sector pueda contribuir también en esta agenda de sostenibilidad ambiental. Decía yo que somos un país acontecido, a veces pensamos, vamos hacia un camino, tenemos ciertas metas, tenemos ciertas urgencias que responder, pero las emergencias, decimos nosotros, ¿pondrá en pausa esa tarea? Me refiero, por ejemplo, a estos mega incendios forestales que causaron tanto daño, que hicieron que comunas como Santa Juana, eminentemente agrícolas, gran parte de su territorio fueran arrasados por el fuego. ¿Cuántas familias perdieron su agricultura de subsistencia, otras de producción para poder sobrevivir? ¿Y cómo entonces va el Estado de Chile a apoyarlos a todos ellos, desde el Maule hacia el sur? El lunes recién pasado, iniciando esta semana que estamos terminando, el presidente dio a conocer un plan de recuperación post-incendio para las regiones más fuertemente afectadas, Biobío, Ñuble y la Araucanía, que justamente ponen el foco en varias de las cosas que hemos estado conversando. Hay una afectación en vivienda de poco más de 3.200 hogares que vieron lamentablemente dañados o abiertamente perdieron sus viviendas, y hay una serie de acciones de apoyo para ellos en términos de reconstrucción, saneamiento de títulos de dominio, como un eje fundamental de este plan, pero también, y ahí en lo que nos compete como sector agrícola, un número importante, superior a 11.000 productores silvoagropecuarios que se vieron afectados y que reportan pérdidas importantes en sus predios, ¿no? En términos de su capacidad de producción, de cultivo. Y ahí el plan de reconstrucción, de recuperación que anunció el presidente, tiene en uno de sus ejes justamente puesto el foco en la reactivación productiva. Ahí estamos yendo como ministerio y como sector con una serie de apoyos de parte del INDAP, del SAG, de la Comisión Nacional de Riego, que permitan
Primero, entregar algunos bonos de recuperación directa para apoyar, no sé, la recuperación de algunas pérdidas materiales, digamos, como cercos, bodegas, y algunas acciones de ese tipo para generar las condiciones iniciales para estar mejor preparados, no solo para futuras emergencias como esta, sino que para los nuevos ciclos de cultivo, siembra, de cosecha. Entonces, en ese sentido, nos interesa, y el plan incluye, ¿cierto?, acciones para apoyar la recuperación de los suelos, para recuperar el capital de trabajo de las personas, de este conjunto de beneficiarios, de productores agrícolas que se vieron afectados, y un conjunto de otras acciones justamente en esta línea también, por ejemplo, que los pequeños agricultores, que lamentablemente son muchos de los que se vieron afectados, puedan participar de los programas de riego que tiene la Comisión Nacional de Riego. Entonces vamos a ir con asistencia técnica a estos productores para que puedan postular sus proyectos y tener soluciones de riego. Y en ese sentido estamos puestos con una preocupación en un abordaje, digamos, integral del conjunto de las afectaciones, no solamente la vivienda, hay acciones también en materia de salud mental para las personas que se vieron afectadas en términos también socioemocionales, socioafectivos, y hay una serie de otras acciones también de más largo plazo, pero que van a ser importantes en términos de prevenir acciones de la magnitud y el potencial de devastación que tuvieron los incendios que vimos este verano. Usted ha puesto sobre la mesa un aspecto que nos parece clave. No hay agricultura posible sin acceso al agua, un acceso equitativo que permita a todos desarrollarse, pero hay otros sectores productivos que también reclaman ese acceso al agua y probablemente históricamente la balanza ha estado bastante desequilibrada. En estos últimos segundos de la entrevista me gustaría saber cuál es el compromiso de este gobierno con el mundo de la agricultura. ¿Tendrán acceso justo al agua? ¿Podremos garantizar entonces que los chilenos nunca nos va a faltar alimento en la mesa, alimento que venga del campo chileno? ¿De qué manera se va a trabajar? Bueno, estamos trabajando en eso. El Ministerio cuenta con una política de seguridad alimentaria que justamente busca este paso básico al que tú haces referencia, que es asegurar que nunca a nadie, ¿cierto?, le falte un alimento sobre la mesa. La pandemia y posteriormente los impactos que ha tenido en la guerra en Rusia, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, han sido bien devastadores, no solo en el país, sino que en el conjunto de la región respecto de las posibilidades de los hogares de alimentarse por cuenta propia. Y en ese sentido, el aporte que el sector agrícola puede hacer en términos de seguridad alimentaria es fundamental. Eso es algo en lo que estamos trabajando y eso implica, hay algunas cosas bien técnicas, pero en el fondo muchos de los alimentos que se producen se pierden, lamentablemente. Y poder evitar esa pérdida de alimentos tiene que ver con mejorar en el fondo las cadenas, ¿cierto? Desde que se producen los alimentos hasta que se venden en distintos canales de venta. Y ahí hay un trabajo importante que es muy invisible, pero que tiene un impacto muy importante sobre la seguridad de los hogares en términos de poder alimentarse. Eso por un lado. Y por el otro, para los agricultores, ahí hemos hablado bastante y es un tema que cada vez nos aqueja más, ¿cierto? El tema del cambio climático, de la sostenibilidad ambiental. Efectivamente, ante las crisis del agua o la escasez hídrica, el sector agrícola se ve bien afectado. Entonces, ahí el trabajo que estamos haciendo en términos de potenciar sistemas de riego y acceso, sobre todo para los que tienen más dificultades de acceder a fuentes de irrigación de sus predios, como son los pequeños agricultores, tenemos una estrategia importante puesta ahí en términos de mejorar. Le quiero agradecer, Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Hemos tomado nota de cada una de las políticas, compromisos para al final de este mandato cobrar la palabra, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar muy atentos. A nombre de las regiones de Chile, un abrazo. Gracias por esta conversación. Encantada, Scarlett. Cuando quieras podemos volver a conversar. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.